El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso en nuestro programa Razones para la Fe. Este programa, como ustedes bien lo saben, y nuestros escuchas habituales, está pregrabado porque en este momento, lunes a estas horas estamos en el Congreso de Apologética, que pues ya Arturo les contará. Entonces hoy nos vamos con la tercera entrega sobre nuestro programa sobre homosexualismo. Recuerden que la primera entrega se llamó El homosexualismo y la Biblia. El lunes pasado vimos el matrimonio y la adopción en la agenda homosexual. Y hoy lunes vamos a ver la homosexualidad y la teología gay. Recuerden de igual manera que estos programas están grabados en YouTube y colgados en el grupo de Razones para la Fe, donde pueden escucharlos para así mantenerse en contexto y poder de pronto tener una idea completa del tema del homosexualismo. Buenas noches también para todos. Aquí estoy ya también junto con mi esposa para proceder con los temas que ella ha anunciado, para darle cierre al ciclo de temas que giraban alrededor del homosexualismo, la homosexualidad y todos los temas que están asociados y de mucha actualidad en relación con estas conductas. Vamos a estar, como mi esposa les dijo, vamos a estar viajando aproximadamente unos 12 días, entre los cuales estaremos fundamentalmente en el Congreso, no en el Congreso, sino en la Conferencia Nacional de Apologética en Charlotte, Carolina del Norte, que es sobre temas como los que tratamos aquí en el programa. Estaremos allí participando. He sido invitado como conferencista hispano junto con el doctor Antonio Cruz y el pastor Juan Valdés. Así que nos disculpan que en estas dos emisiones no podremos estar en vivo con ustedes, pero de igual modo esperamos que estén allí pendientes de estos temas para cerrar este ciclo y comenzar con otros nuevos que estamos seguros serán de su interés. Aprovecho, ya que he mencionado sobre la apologética, para recordarles que en Casa sobre la Roca, en el auditorio de Casa sobre la Roca, el viernes 31 de octubre se estará llevando a cabo el primer congreso, este sí es Congreso Nacional de Apologética, el primero que tendrá lugar en nuestro país. Este tipo de eventos no tienen antecedentes en la Iglesia Cristiana Evangélica de Colombia, hasta donde yo tengo noticia, y creo que son muy necesarios en este momento, así que los animo a participar. Les recuerdo nuevamente, noviembre 31, Día de la Biblia, Día de la Reforma, en la noche del 6 a 9 de la noche, y todo el sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Casualmente también estaremos allí como conferencistas los mismos que vamos a estar en Charlotte, y eso no fue planeado. La verdad es que estábamos los tres programados junto con un especialista en diseño inteligente que se llama Daniel Díaz. Aquí tendremos en Bogotá 4 conferencistas con 8 conferencias diferentes, 2 cada uno de ellos. El costo es de 25,000 pesos por persona, y tendrán derecho a llevarse en DVD las conferencias en medio virtual y las presentaciones que se hagan. Entonces los animo verdaderamente a que nos acompañen. Esto es algo que se necesita mucho en la iglesia, y que ustedes, nuestros oyentes, el simple de escuchar este programa muestra que su interés en estos temas es real. Así que aprovechemos esta oportunidad, ya lo saben entonces, y ahora sí, entremos a nuestro tema y no... Sí, yo quiero agregar algo, y es que es la oportunidad para invitar a personas inconversas. Esta es una conferencia perfecta para personas inconversas, personas profundas, intelectuales, cultas y muy racionales.
son esas personas complicadas, este es el espacio para ellos. Así que aprovechemos, todos los miembros de otras iglesias, no importa su visión, son bienvenidos, porque aquí vamos a tener un banquete. De hecho, el doctor Cruz viene de España, y tanto Juan Valdés y Daniel Díaz de la Universidad de... Sí, qué bueno que de pronto más tarde nos contaras un poquito como su hoja de vida, su perfil, para que ustedes noten que son personas que son de muy alto nivel y pues de alguna manera están en la Conferencia Internacional de Apologética junto contigo por la parte hispana, así que son unas personalidades que hay que aprovecharlas y que no todos los días están en nuestra ciudad. Además, la apologética en muchos contextos actuales se identifica como una labor de pre-evangelismo. No es evangelismo propiamente, pero es una labor que desmonta las prevenciones intelectuales que la gente tiene hacia el evangelio. Por eso se le conoce como pre-evangelismo y post-evangelismo. Prepara los corazones de las personas para que el evangelio llegue sin los obstáculos que la gente suele levantar, desmonta esos obstáculos, los deja sin excusas intelectuales hacia el evangelio, y también se habla de posevangelismo, porque después de que el creyente se convierte también tiene que aprender a dar razones de su fe. Entonces, después de ser evangelizado y de experimentar la conversión, se espera que los creyentes también se preparen para presentar defensa de su fe. Entonces la apologética es un ejercicio necesario para llevar a la gente a Cristo antes de evangelizarlos, y una vez evangelizados y convertidos, para discipularlos de la manera adecuada. Entonces creo que esto nos muestra la importancia del esfuerzo que se está haciendo para llevar a cabo esta actividad aquí en Bogotá, en Colombia, por primera vez. Bueno, yo creo que no. Vamos a nuestro tema, y es que tenemos muchas preguntas sobre la homosexualidad y la teología gay. Primera pregunta: ¿cuál es el pasaje explícito más antiguo en condenar esta conducta, la conducta homosexual? Bueno, comenzamos por eso, y la gente creo que estaba esperando, desde que abordamos estos temas, estaban esperando menciones bíblicas explícitas, porque las habíamos mencionado, pero muy por encima, porque estábamos dejándolas para este programa. Hoy sí vamos a hablar de los pasajes. El sustento son 9, bíblico. Exactamente, no son tantos, fíjate, son 9 pasajes bíblicos que hablan explícitamente en contra de la conducta homosexual. Sí. Y el primero de ellos lo encontramos en Génesis 19, versículos 1 al 8, que voy a leer para ustedes en este momento. Génesis 19. Tú tienes la Nueva Versión Internacional, sí, ¿no? Pero pues no, en cualquier Biblia, la Reina Valera, por supuesto. Yo utilizo Dios la Nueva Versión Internacional. Internacional. Aquí tengo la Reina Valera también, la puedo leer en ella, pero vamos a leerla en la Nueva Versión Internacional, que suele ser más comprensible. Más clara. Entonces, por eso la he escogido. Dice así: caía la tarde cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y, cerrándola detrás de sí, les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Les dijo: por favor, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Aquí está la razón por la cual incluso hoy, desde tiempo atrás, se utiliza el verbo sodomita para las relaciones sexuales propias de los homosexuales varones, que son las relaciones de tipo anal. Viene de aquí, de Sodoma. Este es el episodio más antiguo, y con eso te estoy respondiendo la pregunta que me hiciste. Es la condenación. Obviamente el pasaje censura la conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Creo que eso está fuera de discusión. Es una conducta que se censura. Y tiene que ver con el hecho de que ellos querían que los visitantes fueran sacados para poder acostarse con ellos, dice, para poder tener relaciones sexuales con ellos. Así que este es el pasaje más antiguo y que justifica
todos los términos como sodomita, sodomizar, sodomía, todos provienen de este episodio bíblico. La perversión crasa actual y del pasado, del Antiguo Testamento. Lo que decíamos en el primer programa. Los mismos pecados. Que decíamos que la conducta homosexual es tan antigua como el género humano. Sí, qué horror. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que condenen explícitamente. En el Nuevo Testamento hay muchos, pero en el Antiguo Testamento todavía nos quedan por tratar. Bueno, si hay más en el Antiguo Testamento, déjanoslos conocer, porque vale la pena ver que, mira esto desde cuándo viene. Sí, en Jueces 19, este pasaje de Sodoma y Gomorra es muy conocido, por las razones que acabo de explicar. El término sodomita, sodomía, sodomizar. Pero hay otro que es más oscuro, que se encuentra, o más oscuro no, más desconocido más bien, que se encuentra en el libro de los Jueces, también de manera muy temprana en el relato bíblico aparece, en el final del libro de los Jueces, el capítulo 19, versículos 16 al 30, y es muy similar a este en muchos detalles, aunque es una situación diferente, pero tiene muchos paralelos con este pasaje de Sodoma que acabo de leer. Jueces 19, 16 al 30, lo voy a leer, dice así: Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Aquí estamos hablando ya del pueblo de Israel. Sí. Fíjate que hay una diferencia. Benjamín es una de las tribus del pueblo de Israel. El otro era una ciudad pagana como Sodoma y Gomorra. Aquí hablamos de los benjaminitas para que veamos que hasta en el pueblo de Israel terminaron calando estas conductas aberrantes. Sigo leyendo. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió: estamos de paso. Venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que tú necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad, benjaminitas del pueblo de Israel, rodearon la casa. Judíos, sí, pues aquí todavía judíos no es la palabra más adecuada. Yo creo que israelitas es mejor. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ella lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que Levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntando el alba, cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedando su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, le dijo, pero no tuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto, ni se ha hecho cosa semejante a esta, desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Es un episodio escabroso por donde lo miremos, ¿no? Total. Es un episodio que ilustra las características que tenía la época de los jueces. ¿Sabes cuál es el versículo que caracteriza esta época? Que en esta época todo el mundo hacía lo que a cada quien le parecía. Era una época de anarquía total. Ahí hay muchas cosas que censurar en este pasaje. Pero la primera que sobresale, al margen de la discusión, porque yo no quiero que nos enredemos en discusiones alternas, como por ejemplo el trato que el levita le da a su concubina, ese tipo de cosas. Sí, eso amerita una discusión, y no voy a minimizar. Es otro tema. Pero es otro tema, porque es que los
los que promueven las conductas homosexuales a veces buscan estos desvíos, dicen, pero ¿cómo vamos a creer a la Biblia si miren toda la cantidad de bestialidades que están incluidas en ese relato? Y sí, estamos de acuerdo que hay muchas cosas que requieren una explicación, pero hoy estamos con el tema de la homosexualidad. Y el punto es que estamos ubicando los pasajes que la condenan. Y al margen de cualquier otra consideración que podamos hacer sobre este pasaje, en otra oportunidad, el hecho es que este pasaje también condena esas conductas homosexuales, al igual que lo hizo en Sodoma. De hecho, lo que hace el levita es enviar un mensaje muy crudo, si se quiere, para nuestra época, porque a su concubina fallecida en el proceso después de haber sido violada, él la descuartiza, dice, la corta en pedazos y la envía como un mensaje a todo Israel para informar de la vileza que se cometió en la tribu de Benjamín contra él, contra su concubina. Es un mensaje de condenación también el que hay aquí hacia la homosexualidad. Y ahí tú me preguntaste por si hay otros pasajes en el Antiguo Testamento. Sí, déjanos ver, porque así como se habla con temas como el diezmo, no, que eso es en la ley, no, miremos que la palabra es una. Pero no he terminado con los del Antiguo Testamento. Y así como en el diezmo, no nos quedamos solo en el Antiguo Testamento, también ahí se habla del diezmo en el Nuevo Testamento. De igual manera, el homosexualismo se trata tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Sí, pero como hoy estamos tratando exhaustivamente los 9 pasajes, llevamos hasta ahora 2. Sí. En el Antiguo Testamento encontramos otros 2 que están en Levítico, están muy cercanos el uno al otro. Levítico 18:22 y Levítico 20 al 13. Voy a leer el primero, 18, 22. Estos son mucho más cortos, así que en los anteriores pero es cabroso el anterior. Sí. Y cualquier parecido con la realidad actual. Sí, también es cierto. Hoy no es que hayamos ya superado esas épocas de barbarie. No, hemos avanzado. La naturaleza pecaminosa del hombre es tal cual. Siempre cuando creemos habernos civilizado, vuelven a resurgir episodios de bajeza como los que acabamos de encontrar acá. Sí. Bueno, te decía que Levítico 18:22 también dice esto de manera sencilla: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esto es una abominación. Clarísimo. Y en el capítulo, aquí está muy claro. Clarísimo. No hay narración que distraiga y que lleve a las personas a buscar distractores y a tratar de matizar la condenación que hay sobre las conductas homosexuales. Y si no fuera claro, en 2 capítulos más adelante, en el capítulo 20, versículo 13, se repite: si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los 2 serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Entonces, con esto culminamos el tratamiento en el Antiguo Testamento, y con esto concluyo la respuesta a la pregunta que me formulaste. 4 pasajes del Antiguo Testamento de manera explícita. Y tú me preguntaste que lo condenan de manera explícita, porque te podría decir que de manera implícita las conductas homosexuales están condenadas desde Génesis 3, cuando Dios instituye el matrimonio y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 llegarán a ser una sola carne. Ahí ya implícitamente está condenada la homosexualidad, porque el matrimonio, tal y como lo entiende la tradición judeocristiana de Occidente, es una unión monógama y heterosexual. Entonces, aquí en el matrimonio ya está implícitamente condenada la conducta homosexual. Pero como me preguntaste por condenaciones explícitas, tengo que decirte, son esas 4. No, la de Génesis, está clarísimo. Sí. Clarísimo. La de Jueces y las 2 de Levítico. ¿Y en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento la cosa sí se vuelve muy explícita, mucho más explícita. Sí, claro que sí. En el Nuevo Testamento encontramos el pasaje fundamental del Nuevo Testamento, es Romanos 1, 26 al 27, que ese creo que todos los cristianos lo conocen, y lo voy a leer de todos modos enseguida. Dice así: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Aquí está la expresión por la que tú me preguntabas la vez pasada. ¿Qué significa contra la naturaleza? Pues contra lo que naturalmente está establecido. Esa relación de complementariedad entre los sexos no es posible entre las parejas o los pares homosexuales. Es anormal. Sí, claro, es contra naturaleza. Aquí lo dice claramente. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión.
Este es el más inobjetable de todos. Mira lo que dice, perversión. Exactamente, aquí yo creo que no hay manera. Todas las cortinas de humo que tocamos el programa pasado, aquí es clara la palabra de Dios. Y no eres tú, no es nadie que se sienta a pontificar sobre el homosexualismo, es palabra de Dios. Sí, ahora no se trata, vuelvo y le repito a los oyentes cristianos, que ahora hagamos una relación de estos versículos para ir al Congreso o a las Cortes a tratar de argumentar con base en la Biblia. Recuerden, civilmente tal vez la argumentación no debe ser bíblica. La Biblia puede ser una cortina de humo para el debate en el campo político y jurídico de estas cosas. Allí deben ser los argumentos naturales, pero aquí dice que es contra naturaleza. Aquí se conjugan los argumentos bíblicos clásicos con los argumentos de lo que llamábamos el derecho natural, el ius naturale, que es en donde se debe apoyar el cristiano para combatir estas prácticas y las leyes alrededor de ellas que las aprueban. Lo mismo en el concepto de democracia. Esos son los dos aspectos que debemos esgrimir, y no los bíblicos. Pero de todos modos somos cristianos y teníamos que hacer un programa donde hiciéramos una relación de todos los y pues obviamente como cristianos entramos a debatir y a defendernos desde el punto de vista moral y ético. Sí, todo se complementa, ¿no? Pero recuerden que hay que saber cuál es el énfasis principal que debemos hacer, y los demás solo entran a reforzar. Si utilizamos un aspecto que es refuerzo como argumento principal, entramos en las cortinas de humo. Sí, de acuerdo. En las cortinas de humo. ¿Tienes algún otro versículo del Nuevo Testamento? ¿Cuántos llevamos? 1. 5. No, uno del Nuevo Testamento, 4 del Antiguo. 4 del Antiguo, y dije que eran 9, ¿no? Vamos en un total de 5. O sea que nos faltan 4. Vamos para el sexto de la Biblia. Está en Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Aquí leo lo que sigue. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, de Sodoma, está claro, ¿no? Ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este es el pasaje, pero déjame complementarlo con el siguiente versículo, porque el versículo siguiente es esperanzador. Y eso eran en pasado, algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La gente dice que las conductas homosexuales son algo que no se puede cambiar, pero evidentemente a lo largo de la historia de la Iglesia, comenzando desde épocas tan tempranas, vemos que hubo personas que tenían ese tipo de conductas de manera muy arraigada y que las pudieron abandonar gracias al arrepentimiento y la fe y el poder que reside en el Evangelio. Pero bueno, aquí está la condenación. Yo quisiera hacer un paréntesis, y es que muchas veces magnificamos los pecados y hablamos de la fornicación, el adulterio, el aborto, el homosexualismo como grandes pecados. Para Dios es exactamente igual el avaro, el contencioso, el mentiroso, que el homosexual. Y a veces el ladrón, dice aquí, el borracho, el ladrón, el calumniador. Para Dios es exactamente igual de pecador, y no podemos rotularlos y volvernos homofóbicos. Lo que tenemos es que condenar las conductas, pero para ellos igualmente hay esperanza. Pues, las buenas nuevas. Y si confesamos nuestros pecados, cualquiera que sea, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces, no magnifiquemos, no rotulemos, porque para Dios ese es igual que los mentirosos. A veces las personas heterosexuales, sean o no cristianos, señalan de manera virulenta las conductas homosexuales porque están tratando de acallar su conciencia en relación con sus propios pecados, estableciendo comparaciones con ellos. Dicen, bueno, yo no soy tan malo, yo soy un fornicario o un adúltero, pero no soy un homosexual. Ante Dios, eres tan pecador como el que practica conductas homosexuales. Y yo recuerdo que hace poco, y lo mencioné tal vez en uno de los programas pasados, que alguien decía que desde el punto de vista de cantidad, los pecados heterosexuales son muchísimo mayores que los homosexuales. Los homosexuales son una pequeña cantidad de pecados comparados con los pecados heterosexuales. No nos vamos a enredar en el paisaje, pero fíjate que una de las caballos de batalla de ellos es que son fieles. Hay fidelidad. Entonces, cosa que un heterosexual
puede practicar mucho más cosas como tú lo acabas de decir. Bueno, son fieles sobre el papel. Ellos dicen que están buscando la aceptación de su matrimonio para ser fieles a su pareja, pero las estadísticas, que es una cortina de humo, demuestran lo contrario. Pero las estadísticas demuestran lo contrario. La promiscuidad es muy generalizada, mucho más generalizada, aunque son un grupo menor. Por eso te decía que numéricamente son mucho más pocos, porque es una minoría. Pero proporcionalmente hablando, entre ellos la promiscuidad es mucho mayor. Son, di tú, un 1% de la población, pero ese 1% tiene una proporción muy grande de promiscuidad comparado con el otro 99% de heterosexuales, que no son tan inclinados a la promiscuidad, pero como son el 99%, en términos absolutos matemáticos, pues van a ser siempre más los pecados heterosexuales que los homosexuales. Sí, bueno, clarísimo todo el sustento bíblico. No hemos acabado con el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuántos llevamos? 6. Este era el 6. Okay, nos quedan 3. Bueno, sí, es que nos yo quedan estoy 3. como afanada. Estás afanada, pero nos quedan 3. Pero bueno. Primera de Timoteo 1:10 es el que sigue y lo voy a leer ahora. Primera de Timoteo. Es una de las 3 epístolas pastorales que escribió el apóstol Pablo. En el versículo 10 dice, yo creo que hay que tomarlo desde el 8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. De nuevo ratifica lo que acabas de mencionar, ¿no? Aquí no se señala la homosexualidad como el pecado imperdonable o el pecado más grave de todos, no. Se menciona entre muchos otros pecados que son todos igualmente censurables. Sí. Pero está condenada, claro, como quiera que lo veamos. ¿Cuántos llevamos? 7. 7. Quedan 2. El penúltimo está en segunda de Pedro 2 del 6 al 7 y volvemos al principio, ya verás por qué te lo digo. Segunda de Pedro 2 del 6 al 7. Dice acá, además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. O sea que aquí estamos cerrando la Biblia y volvemos a los pasajes del principio. Si alguien argumenta que en Sodoma y Gomorra no se estaba condenando las conductas homosexuales, ¿cómo hacemos para refutar aquí a Pedro, que nos dice explícitamente, sí señores, en Sodoma y Gomorra se condenó, entre otras cosas, las conductas homosexuales, y Pedro lo ratifica aquí? Y no es el sol el que lo ratifica. Nos queda el último pasaje, que está en la Epístola Universal de Judas, capítulo 1, versículo 7. Dice, desde el 6, dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Yo no creo que haya posibilidad de hacer que estos pasajes digan algo diferente. Más claro no puede Pero ser. se intenta. Lo sorprendente es que hay estudiosos que intentan modificar esta condenación. Bueno, cuando hablamos del tema homosexual, se han acuñado términos como teología gay. ¿A qué se refiere este término? La teología gay es una corriente de pensamiento que pretende ser cristiana y se alimenta de eruditos, gente con acreditaciones académicas importantes, con manejo de los idiomas griegos, que tratan de justificar desde la Biblia, escúchame lo que estoy diciendo, tratan de justificar desde la Biblia la conducta homosexual. Por eso es que hace un momento te decía que yo no veo cómo es posible hacer que estos 9 pasajes, en su conjunto, explícitos en contra de la conducta homosexual, por no mencionar los que implícitamente también la condenan, digan algo diferente a lo que cualquier lector desprevenido puede encontrar en ellos cuando los lee. Pero la teología gay logra retorcerlos para que digan cosas diferentes. ¿Esta gente es cristiana?
¿Es creyente? Pretende ser cristiana, sí, hay ¿Pastores? ya hay pastores y hay iglesias donde la conducta homosexual es permitida. Y se alimentan de la teología gay, ¿no? Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Sí. O sea, cuando tú hablas, no estamos hablando de gente inconversa, gente cristiana, creyente. Sí, cuando las grandes civilizaciones de la antigüedad, comenzando por la ciudad de Sodoma y Gomorra, estuvieron ya a punto de ser juzgadas por Dios y de experimentar el castigo, siempre encontramos coincidencialmente que las conductas homosexuales se vuelven algo muy aceptado y algo que cada vez es más creciente. Lo mismo podemos decir de los imperios griego, del imperio romano, donde también estas conductas fueron aceptadas cada vez de manera más abierta. Nunca fueron consideradas normales, pero cada vez se miraron con más tolerancia. Y también coincide ese momento con la caída de estos imperios. Yo creo que eso nos debe decir algo. Qué horror. Regresamos con nuestro tema, la homosexualidad y la teología gay. Tú nos estabas diciendo, Arturo, y explicándonos muy bien acerca de cómo se trataba, de qué se trata la teología gay. Y pues se estableció que son personas que son creyentes y que encuentran dentro de la Biblia, sí, creo que eso no hay cristinos, sobre el papel pretenden serlo. Usan la Biblia para justificar estos temas homosexuales. Y mi siguiente pregunta es, ¿la Biblia justifica de alguna manera esta conducta homosexual como lo pretenden estas personas de la teología gay? No, la Biblia no justifica de ningún modo la conducta homosexual y ni siquiera los promotores de la teología gay pretenden que la justifique, porque acabo de leer los pasajes. 9 pasajes que no permiten justificarla. Porque son claros, sí. Justificarla en el sentido de que la recomienden o la aprueben no es posible. Ellos lo que pretenden no es tanto justificarla a ese grado. Ellos lo que pretenden es dar a entender, interpretar esos pasajes de tal manera en que los modifican de tal modo su interpretación que dicen, bueno, aunque no la justifique como una conducta normativa, por lo menos la permite. Eso es lo que ellos dicen, la permite en ciertos casos. ¿Cómo en qué caso? En el caso de que se practique en el contexto de una unión monógama y fiel, no heterosexual, pero monógama y fiel. Dice, en ese caso, la Biblia no tiene reparo con las conductas homosexuales siempre y cuando se practiquen de manera fiel entre una pareja monógama. Y es ahí donde se apoyan para decir el matrimonio homosexual deberían aceptarlo porque no está contraviniendo a la Biblia. Los que les interesa la Biblia, no, habrá gran parte de la comunidad LGTB que no le interesa nada de lo que diga la Biblia, pero como vimos el programa pasado, hay un significativo número que curiosamente sí les interesa lo que diga Dios y por eso se han dado la tarea de leer la Biblia, revisarla y plantear interpretaciones diferentes. Pero la interpretación de la teología gay no puede aspirar a tanto, no puede aspirar a justificarla. A lo máximo que aspira es a afirmar que la Biblia no la condena expresamente, sobre todo la que se practica en el contexto de lo que ellos pretenden que sea el matrimonio homosexual. Creo que hasta ahí es lo que ellos intentan. Y lo que intentan no es que ya por el hecho de intentarlo hayan tenido éxito. Pero como tú me preguntaste si se justifica, creo que ni ellos pretenden que se justifique, pero sí pretenden que no se condena propiamente. Sí, es la manera de entrar a confundir, de entrar a tener más adeptos, porque cuando muchas de esas personas con esas conductas tienen problemas fuertes de conciencia, así que cuando escuchan esos líderes que promulgan estos razonamientos y que dentro de sus fuentes está la Biblia, pues obviamente que más de uno entrará a ese tipo de inclinaciones porque dicen, bueno, ellos están tocando la Biblia y Dios, eso quiere decir que no estoy tan mal. Sí, siempre el que quiere divulgar un error y hacer que la gente baje la guardia ante un error, pues si logra citar la Biblia para darle alguna fuerza a su error, logra que la gente baje las defensas, porque mal que bien la gente baja sus prevenciones cuando
cuando se le indica que de algún modo lo que estamos diciendo le tiene respaldo bíblico, bajan claro, un poco la guardia. Pero tú mencionaste algo y creo que hay que especificarlo mejor. Es cierto, la teología gay, más que aclarar o esclarecer estos pasajes, que están muy claros para cualquier lector desprevenido, lo que hacen es complicarlos. Ellos practican una metodología que podríamos reducir a esta frase: si no puedes convencerlos, confúndelos. Ellos lo que generan es confusión en sus interpretaciones sobre estos pasajes. Son racionalizaciones. No sé si nuestros oyentes saben lo que es una racionalización. La racionalización es un término que inventó la psicología moderna, que es, la racionalización es cuando tú intentas mostrar o exponer razones para justificar conductas que de ningún modo son justificables. Eso es racionalizar. Diferente a razonar. Razonar es otra cosa, claro, razonar es dar razones convincentes y de peso. Racionalizar es tratar de hacerlo. Aparentemente hay razones, pero cuando uno las mira con cuidado se da cuenta que son razones que no tienen peso, no tienen fundamento, y lo que están tratando es de justificar una conducta que desde ningún punto de vista es justificable. Por eso este programa se llama Razones para la Fe. Sí, y no racionalizaciones, sí, tienes toda la razón. Si son tan claros los pasajes bíblicos acerca del tema del homosexualismo, ¿cómo es que estos promotores de la teología gay no lo ven? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Los seres humanos, nuestra condición caída, hace que nosotros, con tal de justificar lo que hacemos, nos demos mañas para argumentar de maneras retorcidas, para tratar de mostrar que lo que hacemos está bien hecho. Creo que esa es la razón por la cual ellos no ven lo evidente. Acallan su conciencia. No quieren verlo. Prefieren buscar cómo reinterpretar las cosas, revisar la postura clásica cristiana de siglos sobre la homosexualidad y pretender ahora que ellos han descubierto en el siglo XXI, después de 20 siglos de historia del cristianismo, ellos tienen la interpretación correcta finalmente y han descubierto que la Biblia realmente nunca condenó la homosexualidad y que 20 siglos de generaciones cristianas estaban equivocadas. Sí. Al interpretar la Biblia. Eso es pretencioso, eso es altivo, orgulloso, y la misma actitud debe ser censurada desde todo punto de vista. Yo creo que, bíblicamente hablando, el apóstol diría que tienen cegado el entendimiento, que Satanás les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. No encuentro otra explicación. Y son autoengaños, ¿no? También para callar su conciencia. Claro. Yo siempre sospecho, pues no todos los teólogos que abogan por la teología gay puedo afirmar que tienen inclinaciones hacia las conductas homosexuales. No puedo decirlo de manera categórica, pero hay algunos que abiertamente dicen que ellos tienen esas conductas. Entonces uno se da cuenta cuál es su intención. Ellos quieren justificar su estilo de vida. Ellos están juzgando en lo que ya son parte, son juez y parte en lo que quieren concluir. Otros no lo dicen abiertamente, pero yo, perdóname, Señor, si estoy atribuyendo intenciones que no tienen las personas, pero yo sospecho de cualquier persona que esté haciendo una defensa de la teología gay, por más erudito que sea y reconocido, sospecho que detrás de esa defensa debe ser que tiene inclinaciones de este estilo que quiere justificar. Tiene su guardado. Es lo mismo que sucede con el ateísmo. Me acuerdo de esa frase que Agustín de Hipona consignó cuando dice: nadie niega a Dios, refiriéndose a los ateos, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. El ateísmo es un asunto, o es una conclusión a la que no se llega por razones, sino que la gente no le conviene que haya un Dios ante quien tengamos que dar cuenta de nuestros actos, porque saldremos mal librados. Entonces, ¿qué hacemos para no tener que dar cuenta de nuestros actos? Eliminemos a Dios. Algo similar pasa con los promotores de la teología gay. No queremos tener que reconocer que la conducta homosexual es un pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Reinterpretemos la Biblia, démonos mañas para reinterpretarla de tal modo que no condene la conducta a la cual nosotros estamos inclinados. Creo que eso es demasiado obvio como para detenerse mucho en esta consideración. Sí. Bueno, y mi última pregunta: ¿tiene entonces algún fundamento la teología gay? A la luz de lo que acabamos de considerar, me parece que no hay ningún fundamento en la teología gay. Ellos además son muy elaborados en sus interpretaciones, ¿sabes? Es difícil seguirlos, son enredados.
ellos no hacen interpretaciones obvias, lógicas. Yo me he puesto a leer sobre la teología gay y me ha costado trabajo entender sus enrevesadas interpretaciones. Me confunden, y yo tengo formación al respecto, me confunden, pero he descubierto que esa es la estrategia de ellos. Confunde y vencerás definitivamente. Por ejemplo, ellos dicen que lo que se condenaba en Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad, sino era la violación. Dicen, nosotros no pretendemos justificar la violación. Nosotros, los LGTB, no pretendemos justificar ese tipo de conductas. Por el contrario, también las condenamos. Condenamos la violación, que eso era lo que se pretendía en Sodoma y Gomorra. Sí, de acuerdo. Lo que pretendían ellos era una violación, pero de carácter homosexual. Entonces ellos minimizan el aspecto homosexual y trasladan todo el peso al aspecto de la violación. ¿Ves cómo distraen las cosas? Claro, en el episodio de Sodoma y Gomorra están involucradas ambas cosas. Está involucrada la violación y la sodomización, en las prácticas, una violación de carácter homosexual. Sí. Están las dos cosas. Entonces ellos dicen, lo que se condena es la violación. Claro. Pero no la conducta homosexual si se hace de común acuerdo entre una pareja adulta en ejercicio de su capacidad de decisión. Entonces te das cuenta cómo lo tergiversan. Sí. O dicen, hay una práctica que dejamos allí, con esto voy a cerrar porque ya sé que tenemos poco tiempo. ¿Tenemos 6 minutos? Ah, sí, bueno, tenemos todavía 6 minutos. En radio es una eternidad. Hay una práctica que dejamos allí tangencialmente en los relatos de Génesis sobre Sodoma y en el de Jueces, con el levita y los benjaminitas. Allí encontramos que ambos prefieren entregar a sus hijas, en el caso de Lot. Sí, eso me impacta también. Claro, ¿no? es impactante. Como que, mire, aquí tengo mi hija virgen, haga lo que quiera con ella, pero a ellos no los toquen. Eso impacta muchísimo la mentalidad moderna. O sea, el sistema moral también no era que estuviera en un buen momento, porque, pues imagínate, quien da a su hija, a su concubina, para que pues hagan lo que quieran con tal de no tocar a las otras personas. Pero ¿no? ahí sí hay una consideración cultural que viene al caso. Primero, el papel de la mujer no había sido reivindicado como hoy. Sí. Lo vemos desde la óptica ya cristiana. Cristo reivindicó a la mujer en igualdad con el hombre. Eso era todavía el Antiguo Testamento, sí, podríamos decir que es el pueblo de Israel, pero era el pueblo de Israel todavía bajo la ley, en épocas muy antiguas y sin que hubiera llegado Cristo y el Evangelio. Entonces, ellos estaban condicionados todavía por algunas prácticas culturales de la época. Por ejemplo, una que hoy nos parece absurda. Para ellos, la hospitalidad era un valor sagrado. Sí. ¿Entienden lo que te estoy diciendo? Sí. La hospitalidad era un valor sagrado. Tratar bien a sus huéspedes era fundamental, era esencial para ellos. Hoy a la hospitalidad no le damos un gran valor, aunque en el cristianismo dice que debemos ser hospitalarios porque por la hospitalidad muchos hospedan ángeles, ¿no? Pero la hospitalidad en la antigüedad era muy valorada, más valorada incluso pues que, es que la honra de una mujer. Aquí se ve. Entonces, ese tipo de conductas, digamos que no se veían tan mal como abrir la puerta para que sí, claro, cojan a nuestros visitantes y háganlo con ellos lo que quieran. No, para ellos eso era más grave. Por lo tanto, ellos procedieron, no, miren, aquí tenemos a unas mujeres, son nuestras hijas y mi concubina, hagan con ellas lo que quieran. Claro, desde la óptica actual eso es censurable. Pero mira que la teología gay se agarra de eso para desviar de nuevo la discusión. Porque ellos dicen, perdóname, acabo el concepto, ellos dicen, ¿se dan cuenta? Lo que se está condenando aquí no es la conducta homosexual, lo que se condena aquí realmente es la falta de hospitalidad de Sodoma y Gomorra y de los benjaminitas. Y de nuevo están ellos desviando la discusión. Claro, hay un elemento de eso, pero ese no es el meollo del asunto. Lo uno no quita lo otro. Sí. El hecho de que se condene la falta de hospitalidad no quita que se condene también la homosexualidad. Lo que pasa en la actualidad, cómo ellos no tienen derecho a la adopción de niños cuando son personas estables, que tienen sus pares y que le pueden dar estabilidad a muchos de los niños que las parejas heterosexuales han abandonado a raíz del divorcio o de la irresponsabilidad de la cabeza de familia, para no tener madres solteras. Sí. Sí, es exactamente igual, el mismo extravío, es el mismo engaño, y esa es la forma de evadir y de dejar ver que vamos por una buena causa.
Así que apóyennos, porque aquí le ofrecemos a estos niños que están abandonados un par. Ya sabemos que no es pareja, no se habla de parejas homosexuales, sino Nos de cuesta pares. trabajo cambiar el término, Sí, yo creo pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Uh-huh. Los pares homosexuales, pero nunca va a ser... Por simple diccionario, ¿no? Y- Semántica, sí. como decía la vez pasada. Tú miras un diccionario, lo que es pareja dice Ujú. dos de diferentes sexos. Sí, y nunca va a ser una buena opción para un niño. A pesar de que no pueda tener su padre y estar solo con su mamá, nunca va a ser mejor tener un par de personas del mismo sexo, Ujú. haciendo veces de papá y mamá, que eso es contra naturaleza, como lo hemos visto. Entonces, esa es una manera en que ellos también como que se respaldan en ese tipo de argumentos para decir, es buena la adopción, Ujú. apóyennos. Los promotores de la teología gay y los defensores en general de la conducta homosexual dentro del cristianismo o por fuera de él son expertos en algo que voy a puntualizar de este modo. Son expertos en sofismas de distracción. Esa es su argumentación, a punta de sofismas de distracción. Pero creo que nos estaban indicando que ya se está terminando. Se acabó el tiempo. Bueno. Así que, señores, creo que quedamos bastante enfocados, informados acerca del tema del homosexualismo. 3 programas dedicamos al tema. Espero que estén satisfechos nuestros oyentes. Sí. Ya en el próximo programa, que la vemos también pregrabado, porque vamos a estar 12 lunes por fuera, el próximo programa vamos a tratar el tema de el pecado, un tema pasado de moda. Vamos a hablar del pecado de manera un poquito detallada. Bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga, un abrazo. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.